Sean bienvenidos todos, mi nombre es Valeria Trujillo Dávila, estudiante de la Universidad Santiago de Cali. El día de hoy les estaré hablando sobre el curso de Cálculo 1, específicamente del parcial del día martes de 7 a 10 de la mañana, en donde estaremos viendo las 13 preguntas completas, en donde se realizan 2 quizzes y un parcial. El primer quiz va desde la pregunta 1 a la 3, el segundo quiz va desde la pregunta 4 a la 6, y el parcial como tal se ve desde la pregunta 7 a la 13. Así que sin más preámbulos, comencemos. Comenzaremos con el quiz número 1, donde, como dije anteriormente, se basa de 3 preguntas, en las cuales la primera es esta. Respecto a la función f, definida de la siguiente manera, está la función f, que como podemos ver a simple vista, es una función a trozos porque tiene diferentes funciones que se pueden graficar. Dice a, trace la gráfica de la función f, y b, si existen, evalúe cada uno de los siguientes límites. Esos son los límites que tenemos en el punto B que nos exige la pregunta, pero por ahora nos estaremos enfocando en el punto A, que es trazar la gráfica de esta función a trozos. Aquí, como podemos observar, estamos ubicándonos en la gráfica de la función y vamos a empezar con el menos x más 1. Entonces, esta es la solución para la gráfica de menos x más 1. Hay que recordar que para graficar podemos tener algunos tips o algunos pasos que podemos seguir para que la forma de graficar se nos haga más fácil. Empezando que la primera es trazar una línea de 45 grados, que sería esta, línea de 45 grados, pasando por el X, por el 0. Sería esa mi línea de 45 grados. Segundo, estamos viendo que hay un menos X y también que tenemos un más 1. El menos X en este caso, ¿qué es lo que está realizando? Está realizando un espejo. El menos hace que esta función sea un espejo, quiere decir que aquí vamos a encontrarnos, y el espejo de este sería este, ¿verdad? Ahí ya graficamos qué es lo que significa menos 1. Ahora, ¿qué será el más 1? Ese es el tercer paso. Para graficar el más 1 de mi función aquí, significa que se debe subir una unidad la gráfica que se ha hecho anteriormente. Entonces decimos que la guía de nosotros es 45 grados. El menos x significa el espejo de mi 45 grados. Y el más 1 significa que tenemos que subir esta línea de aquí una unidad. Entonces este es el 1 y subimos esta línea pasando por el 1. Entonces el punto rojo, este que está aquí, sigue siendo mi nueva línea para comprender cuál es esta gráfica que nos está mostrando aquí. Repito, primer paso, la línea de 45 grados, fundamental para poder graficar. La segunda, el espejo. Tenemos la línea aquí en el eje X y tenemos la línea de 45 grados, entonces lo que hace el espejo es reflejar, la cual es la línea azul. Dice más 1. El más 1 puede ser diferente, puede ser menos 3, menos 2, todo depende de la unidad. Si dijera más 2, listo, subo esta línea no en el 1, sino que en el 2. O si dijera menos 3, esta línea que está aquí, la del espejo, la tendría que bajar 3 unidades y esa sería mi nueva línea para la gráfica. Pero por ahora nos dice menos x más 1. Entonces, esta sería la gráfica de esa función. Ahora vamos a observar las restricciones y cuál sería la altura para poder graficar solo esta parte de la función a trozos. Ya conociendo cuál es la gráfica de menos x más 1, ahora nuestra labor es saber cuál es nuestra altura de esta gráfica y cuál sería la restricción. Es muy importante conocer o tener en cuenta cuál es la restricción porque asimismo nos va a permitir poder hacer las gráficas de cada función que está aquí en esta función a trozos. Y como estamos comenzando con esta, nuestra restricción está fijada en el x menor que menos 1.
¿Y por qué esta? ¿Y por qué no puede ser menos 1 menor o igual que x o x mayor que 2? Porque estamos especificándonos en la gráfica de menos x más 1, donde el condicional es el dominio. El condicional, restricción, es este dominio que tenemos aquí que nos está permitiendo graficar para encontrar hasta dónde va este punto de, valga la redundancia, esta gráfica. Entonces, ya sabiendo cuál es nuestra restricción, vamos a hallar primero la altura. ¿Y cómo obtenemos la altura? Bueno, buscamos el f de menos 1 de menos x más 1. ¿Y por qué no el f de 2? Porque, como dije anteriormente, estamos viendo esta gráfica. Si estuviéramos el f de 2, estaríamos observando ya la tercera gráfica. Eso lo haremos más adelante. Por ahora estamos conociendo cuál será la altura de esa función que estamos evaluando inicialmente. Entonces, listo, para conocer cuál es el f de menos 1, tenemos que evaluarla, toda esa función, en el menos x más 1. Entonces, comenzamos. F de menos 1 es igual a menos x más 1. Donde está el menos 1, vamos a reemplazar, donde está la x, vamos a reemplazar el menos 1. Disculpen. Entonces seguimos. F de menos 1 es igual a menos, como esto se está multiplicando, vamos a hacer un paréntesis, menos 1 más 1. Hay que recordar propiedades básicas porque aquí se aplica una de ellas, que es decir, menos por menos es más por más es más, menos por más, menos, y más por menos, menos. En este caso tenemos esta función que nos está pidiendo que multiplicamos este menos que está afuera con el que está aquí adentro. Menos por menos, más. Entonces sería más 1 con este más 1 que nos queda acá, que eso nos da que f de menos 1 es, disculpen, f de menos 1 es igual a 2. Y esto, mis queridos amigos, es la altura de esa función. Entonces nos ubicamos. Estamos evaluando el f de menos 1, hacemos una rayita que nos haga diferenciar que estamos viendo solo f de menos 1 y ubicamos. Nuestra altura es 2. El eje x, altura 2. Tenemos aquí. Ahora vamos con la restricción. La restricción sirve para definir si tengo que dejar la parte de la gráfica ya sea por el lado izquierdo o derecho. Importante conocer que cuando nosotros hacemos esta línea es para conocer nuestro lado izquierdo o nuestro lado derecho. En ese momento pues nos está diciendo que la gráfica es x menor que menos 1. Entonces, como nos está diciendo que x es menor, vamos a tomar solo esta parte de aquí. Entonces toda esta parte sale de nuestra función porque nos está diciendo la restricción que cuando menos x más 1 la graficamos, solo nos interesa la parte izquierda de ella. Entonces esta es la parte izquierda. ¿Cómo la hallamos? Recuerden, buscando la altura y observando muy brevemente la restricción para así conocer cuál es nuestra parte principal de la gráfica. Entonces, esta primera parte, vamos a corregirla para que se vean muy bien los colores. Aquí tenemos nuestra altura y este menos 1 iría aquí. Entonces, aquí encontramos la primera parte graficada de nuestra función. Ahora continuaremos con la segunda, que es x al cuadrado más 1 cuando menos 1 es menor o igual a x y es menor que 2. Vamos a graficar ahora esta función de aquí, x al cuadrado más 1 cuando menos 1 es menor o igual a x y x es menor o igual a 2. Conociendo qué es lo que vamos a graficar y cuál es la restricción, vamos a continuar. Importante en este punto que no vamos a graficar, valga la redundancia, en un punto, sino que en un intervalo. En un punto es como le decimos aquí, x menor que menos 1. En un intervalo ya es cuando involucra dos partes de una gráfica, que es menos 1 y 2. Entonces, para saber que hay una restricción en ubicamos las líneas que les había mencionado anteriormente para que se les sea más fácil saber qué parte vamos a tomar de esta restricción. Entonces, hay que recordar cosas. El x al cuadrado es una parábola.
que empieza en el eje X, en 0, la parábola. Y esta parábola, como mencionamos anteriormente, va a subir una unidad, porque el más 1 significa que se tiene que subir una unidad en el eje Y. Si dijera menos 3, listo, se baja en el eje Y 3 unidades. Eso es lo que tiene que ver, que diga más 1 o menos. Depende de lo que diga, pero siempre es la unidad que se o se sube o se baja. En este caso es más 1, entonces estamos ubicados en el 1 y la vamos a subir esa unidad, siendo la misma función que tenemos ahí guardada. Ahora, para conocer cuál es la altura de nuestra función, vamos a empezar con el menos 1, que está aquí. Entonces vamos a evaluar el f de menos 1 de la función x al cuadrado más 1. Donde está la x, vamos a reemplazar el menos 1. Entonces tenemos menos 1 al cuadrado más 1. Aquí el cuadrado hay que hacer una aclaración porque uno no resuelve, digamos, 2 por 3, que eso es igual a 6. Es falso porque el número que está aquí es la cantidad de veces que se va a multiplicar ese número de abajo. Lo correcto sería que dice 2 al cubo. Eso es igual a 2 por 2 por 2, que es igual a 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Ven la diferencia? Este es correcto, este es incorrecto. Hacía falta aclarar eso porque pues pueda que algunas personas no lo tengan claro en ese momento, pero es mejor prevenir que lamentar. Ahora tenemos este menos 1 al cuadrado, que sería menos 1 por menos 1. Esto es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? ¿Por qué no es 2? ¿Por qué no es menos 1? Acordémonos de las propiedades básicas de menos por menos, que es igual a más, perdón aquí, menos por menos es igual a más por más es igual a más, menos por más es menos, y más por menos es menos. Un truco para aprenderse eso más fácil, que los que sean iguales van a ser positivos, más por más, menos por menos, más. Los que sean diferentes, intercalados, van a ser negativos, menos por más por menos, menos. Ahora haciendo esa aclaración, podemos continuar. Menos por menos, mirando las propiedades, es un más. Y 1 por 1 es igual a 1. Entonces aquí lo colocamos. 1 más el 1 que tenemos aquí. Eso nos da un resultado de 2. Y aquí hemos encontrado nuestra altura para menos 1. Entonces la vamos a ubicar aquí. Nuestra altura en menos 1 es 2. ¿Cierto? Entonces vamos a graficarla ahorita, así en el 2. Sino que esta gráfica de aquí era vuelo de pájaro, pero pues ahorita vamos a poderla o tratarla de organizar para que se vea bien cuáles son las condiciones que tienen cada una de estas, sino que esta era la guía. Ahora tenemos que encontrar la altura del 2. Se hace el mismo procedimiento, las mismas propiedades, para que no se confundan. Entonces vamos a graficar 2. El f de 2, que es igual a x al cuadrado más 1. ¿Dónde está el x? Vamos a meter lo que está entre paréntesis acá. Entonces, 2 al cuadrado más 1. Como les venía diciendo anteriormente, pueden confundirse mucho en esta parte porque pueden decir 2 por 2 es 4. Y eso es verdad. Pero no es decir que 2 por este número de acá arriba, no, sino que 2 por 2 es igual a 4. Espero que les haya quedado clara esa parte. Entonces, 2 por 2, 4, más 1, eso nos da un resultado de 5. Y hemos encontrado nuestra altura para el 2 que tenemos acá. Entonces, digamos que este es 4 y este es 5. Entonces, aquí, en este punto, vamos a colocar nuestra bolita. Hay que hacer también una aclaración, que aquí tenemos el menos 1, que es mayor o igual que x. Cuando tenemos un menor, qué pena. Cuando tenemos un menor o igual, la diferencia del menor igual es que cuando tenemos esto, el intervalo es así, el puntico es así. Cuando tenemos esto, el puntico de la gráfica ya va rellenado. Entonces, para el caso de 2, va abierto. Para el caso de menos 1, ya va cerradito aquí
este punto de aquí va cerrado. Ahora, ¿de qué nos vamos a encargar? De graficar bien esta restricción que tenemos aquí. Entonces vamos a borrar y ya vamos a colocar la nueva gráfica. Listo. Aquí ya corrigiendo esta gráfica, podemos observar que nuestra altura de -1 nos dio 2 y nuestra altura de 2 nos dio 5. ¿Cómo encontramos estas alturas? Evaluándolas con esta función de acá. F de 2 y F de 1 igual a 2. Volvamos a señalar lo que era x al cuadrado más 1. Sabemos que x al cuadrado es una parábola. Una parábola de aquí y una parábola de aquí. Más 1, perdón, x al cuadrado más 1, quiere decir que le subimos una unidad. Entonces aquí tenemos el 1, vamos a subirlo, perdón, es con azul. Vamos a subirle esta unidad, pasando por los puntos que nosotros ya habíamos hecho anteriormente. ¿Por qué no lo continuamos por acá o por qué no lo continuamos por acá? Porque de eso trata la restricción. La restricción hace que nosotros solo evaluemos ese intervalo de -1 a 2. Si fuera solo para un punto, ahí sí podemos decir las veces que nosotros queramos, pero aquí nos están pidiendo una restricción, un dominio, el cual nos permite o nos dice que solo tenemos que graficarlo en esa parte. Ahora vamos a continuar con la última parte de nuestra gráfica, que es esta función 3x menos 1 cuando x es mayor que 2. Listo, ubicando ya cuál es la función que vamos a graficar, que es 3x menos 1, y ya identificando cuál es su restricción, que es x mayor que 2, vamos a solucionar. El 3x y el 1 nuevamente van a ser funciones que se van a evaluar diferentes. 3x y el menos 1. El 3x nos quiere indicar que ese factor se debe estirar el número dado. Entonces tenemos el 3x, este 3x se debe estirar. Pero sin antes recordar que es importante para este punto graficar la línea de 45 grados como lo hicimos en la primera función. Entonces nuestra línea de 45 grados será esta de aquí. Vemos que está aquí, alarguémosla más. Listo. Abuelo de pájaro, esa es la gráfica de 45 grados. Ahora vamos a colocar el 3x. El 3x nos quiere decir que se estira 3 unidades. 1, 2, 3. Y se va a estirar de esta forma. 3. ¿Cierto? Eso es lo que está estirando 3 unidades. Esta es la gráfica cuando aplicamos sobre este pedazo de aquí. Ahora vamos a colocarle -1. La unidad ya no se sube, sino que se baja. Entonces vamos a bajar esta una unidad. Hay que tener mucho cuidado como graficamos en esta parte, porque así mismo vamos a colocar la restricción y así nos va a ser más fácil graficar todo a la final. Entonces tenemos el 3x, que es cuando se estira, y el -1 es bajar este una unidad. Entonces viene así, pasa por -1. Está un poquito torcida, pero ahora cuando vayamos a hacer la restricción lo acomodamos. Listo. El siguiente paso, siguiendo la consecuencia que hemos hecho anteriormente, es encontrar cuál es su altura. Para encontrar su altura tenemos que f de 2 es igual a la función que estamos evaluando, 3x menos 1. El x va a ser el 2. El 2 va a ir metido aquí en el x. Entonces tenemos 3, 2, menos 1. 3 por 2, 6. Menos 1 es 6 igual. 6 menos 1 es igual a 5. Y aquí ya encontramos nuestra altura evaluándolo en el 2. El 2 en nuestra línea de aquí. Y que estamos en el 5. Aquí. Y vamos a corregir esta gráfica debido a que el rojo se tiene que estirar más y el palito del negro tiene que estar justamente en este intervalo que está acá. Entonces vamos a corregir la gráfica para que puedan entenderla de una mejor forma. Listo, aquí ya haciendo la corrección de cómo sería la gráfica de 3x menos 1,
voy a explicarla para que no se vayan a perder en ese punto, no quiero que se pierdan en ese punto. Nuestra restricción es x mayor que 2. Colocamos el palito para diferenciar qué nos están pidiendo, si es dejarlo por izquierda o dejarlo por derecha. En este caso están pidiendo que lo dejemos por derecha. Nuestro 3x tiene 45 grados el azul, estiramos 3x, estiramos 3, esta es la de 45, 1, 2, 3, sin llegar a ser, así de ser una función de 90 grados, sino que un poquito menos. Y el menos 1 es bajarlo una unidad, la cual ya queda por esta gráfica y ahí sí ya queda en el 5 en y y 2 en x. Listo, ahora ya conociendo cómo se grafican las diferentes partes de esta función a trozos, vamos a recopilarlas todas para ver si esta es continua. Para poder graficar estas funciones a trozos, para poder recopilar cada una de la información que dijimos anteriormente, es importante recordar esta notica. Para unir una función a trozos, se debe evaluar la función en cada parte para conocer si se conectan. Entonces tenemos que evaluarla, esta en f de 1, esta en f de 1 y f de 2, y esta última en f de 2. Entonces comencemos con la que está de color negro. Para f de menos 1 de la función menos x más 1, lo voy a hacer así de corrido para que nos alcance, es igual a menos x, no, ya reemplacémoslo de una vez para saltarnos pasitos. Menos 1 más 1, que esto ya dijimos que era 2. ¿Cierto? Ahora vamos a graficar el que está de color rojo, con f de menos 1 y f de 2. Entonces seguimos aquí. F de menos 1 para la función x al cuadrado más 1, eso es igual a menos 1 al cuadrado más 1, dijimos que esto era menos 1 por menos 1, que eso nos da 1, y 1 más 1 es igual a 2. Listo. Observamos que aquí estas son iguales. Ahorita les explico qué se hace con esta igualdad. Continuamos con el f de 2, que es igual a x al cuadrado más 1. Esa es la función que vamos a evaluar con f de 2. Recuerden siempre, cuando tengan un f de x aquí, un f de 2, un f de 5, lo que está entre paréntesis es lo que se va a reemplazar con la x que está acá. Pueda que sea un número aquí, digamos como una letra que sea y. Entonces f de y es igual a y al cuadrado más 1. Entonces ya sabemos que cuando vamos a evaluarla con un número es el que tiene que reemplazar aquí. Haciendo esa aclaración, continuamos. Eso es igual a 2 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado 2 por 2, 4, más 1, eso es igual a 5. Y por último nos falta la de color azul, que es f de 2, ¿qué ven? Es f de 2 es igual a 3x menos 1, donde 3x lo cambiamos por el 2, y menos 1, esto nos da 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y aquí que podemos observar que esta de aquí y esta de aquí son iguales. Entonces, al ver que estas dos son iguales, esta es la primera función, esta es la segunda función y esta es la tercera función, viendo entre la primera y la segunda, evaluando f de menos 1, son iguales. ¿Qué quiere decir esa igualdad? Que en este punto que está aquí, el 2, se nos va a unir la gráfica que tenemos con x más 1 y x al cuadrado más 1. Ahora, el f de 2 que tenemos evaluándolo con la segunda función y la tercera, también son iguales. ¿Qué quiere decir? Que en el punto número 5 estas funciones se van a conectar. Habiendo aclarado cómo se pueden unir esta función a trozos, vamos a abrirle paso a graficar. Entonces vamos a graficar en este momento. Ya habiendo identificado cómo se une una función a trozos y ya sacando cuáles son los resultados, sabiendo que la igualdad en este punto y este punto cuando lo evaluamos con f menos 1 nos da un resultado de 2. Y
Y cuando lo evaluamos este y ese punto, este y esa función, con el f de 2, eso nos da un punto en 5. Entonces, vamos a graficarlos. Acuérdense siempre de colocar la restricción, que es la que vemos en la segunda función, que es muy importante para conocer dónde manejamos esa restricción que nos pide esa función a trozos, porque no todo puede ir graficado ahí mismo, sino que cada parte va a tratar de que este lado se grafica solo por izquierda, ese lado solo se grafica en la mitad de ese intervalo, y este se grafica solo en la parte derecha. Entonces comencemos. En menos de x más 1 dijimos que la altura era 2 y que ese iba así, ¿verdad? X es menor que menos 1. Graficamos solo la parte izquierda. Seguimos con el x al cuadrado más 1. X al cuadrado haciendo así de esta forma, llegando hasta 5. Donde 5 ya tenemos otra gráfica, ¿ve? Donde tenemos otra conexión. Cabe resaltar que ya ubicando que en esta parte x al cuadrado más 1 se enfoca solo en esa parte, evaluándolo con el f de menos 1, tenemos una altura de igual a 2, que aquí, donde ya esto se conecta igual, podemos rellenar ese circulito. Y pues también recordar que ese circulito también se llena, o sea, en un intervalo cerrado, cuando tenemos un menor o igual o un mayor igual. Y por ese por ende no se va a graficar todavía porque este es un menor, no tiene el igual. Se me había olvidado recordarles que para esta función de aquí, esto es un x mayor o igual a 2, es un mayor o igual, donde la restricción quiere decir que esta parte de la gráfica se va a rellenar. No lo habíamos rellenado antes, pero pues ahorita estoy haciendo la aclaración para que no queden con esa duda al aire. Listo, ya graficamos el x al cuadrado más 1 cuando menos 1 es menor o igual a x y es menor que 2, que es esa parte rojita que tenemos aquí, que se va del 2, la altura en 2 y la altura en 5. Ahora recordando cuál fue la gráfica de 3x más 1, que 3x lo estiraba 3 veces, menos 1 significa que lo bajaba una unidad, nuestra gráfica nos había quedado, solo evaluándolo por la parte derecha, así de esta forma. Y el x mayor o igual a 2, el mayor quiere decir que solo graficamos la parte derecha. Y el igual quiere decir que nosotros rellenamos ese pedacito que nosotros tenemos aquí. Y con esto concluimos la primera parte de la pregunta número 1, que era trazar la gráfica de la función f. Le trazamos cada parte de esas gráficas de la función a trozos y la convertimos en una sola, evaluándolo para conocer dónde se conectan cada una de esas partes. Ahora continuaremos con la parte B, donde nos habla de si existen, evalúe cada uno de los siguientes límites. Voy a colocar los límites, voy a colocar la gráfica para que sea más fácil mirar y distinguir cuáles son las partes que nos está pidiendo evaluar. Continuamos con la pregunta 1, pero ya en el punto número B. Si existen, evalúe cada una de los siguientes límites. Los límites son los 4, 5, 6 que tenemos acá. Para ubicarnos fácilmente, a mí por lo general se me hace mucho más fácil ubicarme así con esta gráfica que con los mayor o menor que. Sí, se me hace un poco complejo diferenciar cuál es mayor o menor que en cuestiones de gráficas. Entonces yo realizo esto para que se me haga una forma más fácil de saber por cuál límite me están preguntando. Si es por izquierda o es por derecha. Entonces vamos a especificar. Eso es por izquierda, eso es por derecha. Eso es por izquierda, eso es por derecha. Y así mismo. Estas 4 de aquí las habíamos hecho anteriormente para saber cuál es las partes donde se conecta la función a trozos. Pero pues igual lo vamos a repetir para poder cumplir con las condiciones de este punto. Aquí nos piden menos 1 y 2. Menos 1 y 2 lo conocemos porque son las restricciones que tenemos en el lado de acá. Pero hay dos límites que no los conocemos o no los tenemos en cuenta, que era cuando límite cuando x tiende a 0 y límite cuando x tiende a 3. Entonces vamos a ubicarlos en la gráfica para que se nos haga más fácil. 0 y el 3. ¿Por qué lo hacemos esto?
porque ahorita nos van a preguntar cuál es este evaluándolo por izquierda, este evaluándolo por derecha, este evaluándolo por completo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Listo. Empezamos con el primer límite. Dice, límite de x cuando tiende a menos 1 por izquierda. Eso es el numerito que está aquí arriba como si estuviera elevado. Es un menos, lo que quiere decir que es para la izquierda. Si dijeron más, como en este caso que tenemos acá abajo, es para la derecha. Pero entonces lo vamos a evaluar por la izquierda. Viendo nuestra gráfica, nos ubicamos en menos 1 y vemos que por izquierda es menos x más 1. Entonces listo, esta función es menos x más 1. Evaluándolo, para que nos rinda el espacio, es menos, del menos que está aquí, el x se reemplaza por el menos 1, más 1, que esto habíamos dicho que es 2. Ahora, para el x menos 1, quiere decir que vamos a evaluar por la derecha, donde vemos por la derecha y es x al cuadrado más 1. Entonces lo reemplazamos aquí. X al cuadrado más 1 es igual a menos 1, que viene siendo nuestra x, elevado al cuadrado más 1. Cuando dijimos que era elevado al cuadrado, no era multiplicando este de abajo con este de arriba, sino que este de arriba nos dice cuántas veces multiplicamos el de acá abajo, que sería 1 por 1. Teniendo el menos de acá, por las propiedades básicas, menos por menos es más, y 1 por 1 es 1. Entonces 1 por 1, 1, más 1, eso nos quiere decir que es 2. Y aquí vemos que estas son iguales, como lo habíamos visto anteriormente, evaluándolo para encontrar cuáles eran las partes que se conectaban en la función a trozos. Continuemos. Para el límite de x cuando tiende a 2, ya vamos a ubicarnos en el 2, por izquierda, de f de x, nuestra función es x al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, donde x al cuadrado reemplazamos ya no por f de 1, sino que f de 2. Entonces, x al cuadrado, donde está la x reemplazo el 2, 2 al cuadrado más 1, que quiere decir 2 por 2, 4, más 1 es igual a 5. ¿Verdad? Ya tenemos la altura nuevamente de cuánto es evaluado en el f de 2. Ahora lo vamos a ver por derecha. Por derecha nos ubicamos en la gráfica de acá. Por derecha vemos, es 3x menos 1. Listo, entonces en nuestro f de x vamos a colocarlo como 3x menos 1. Eso quiere decir que 3, el x vamos a evaluar donde está el f de 2, que es 2, más, menos, qué pena, es menos 1. Eso nos quiere decir 3 por 2 es 6, menos 1 es 5. 5 nuevamente acá. Y vemos que este y este son iguales. Ahora vamos a tratar con esos que no habíamos visto anteriormente, son nuevos para nosotros, donde estaremos evaluándolo el f de 0 y el f de 3. Nos ubicamos en nuestra gráfica y vemos que el f de 0 es x al cuadrado más 1. Entonces colocamos esta función acá, x al cuadrado más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que evaluaremos el x cuando es 0. 0 al cuadrado más 1, pues 0 por 0 es 0, 0 más 1, eso quiere decir que nos da 1. Entonces la altura de nuestra función aquí cuando está evaluada en 0 es 1. Y en 3 sería, ubicándonos en esa parte, vemos que es 3x menos 1, donde el x lo vamos a reemplazar por el 3 que tenemos acá. Entonces es 3 por 3 menos 1, que eso nos da 3 por 3, 9, 9 menos 1, esto es un 1, no lo vayan a confundir con un 7, menos 1, 3 por 3, 9, menos 1 es 8. Y ahora sabemos que nuestra altura, cuando evaluamos un límite, estamos evaluando cuál es su altura. La altura, cuando el f es 3, sabemos que es 8. Entonces, con esto ya concluimos el punto 1 del quiz número 1.